Bueno, jóvenes, entonces continuamos con nuestro siguiente tema. Después de haber analizado el conflicto armado, eh, habíamos hablado que toma la presidencia Vinicio Cerezo Arevalo, que como un dato, pues es exalumno del Colegio Don Bosco. Eh, Él inicia los procesos de paz, pero para iniciar este tema, tenemos que definir qué es o qué son los procesos de paz. Y podemos decir que un proceso de paz es el resultado de iniciativas, convenios y negociaciones para que cesen las hostilidades entre sectores sociales en contra del Estado o viceversa. Repito, es un proceso o son convenios y negociaciones para que cesen las hostilidades entre sectores sociales contra el Estado o viceversa. Entonces, para iniciar estos procesos de paz, surge el Grupo de Contadora. Esto fue en el año de 1983. ¿Y qué es el Grupo de Contadora? Pues es la unión de 4 países amigos que se propusieron dar fin a los sangrientos conflictos armados de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Eh, el Grupo de Contadora, repito, es la unión de 4 países amigos que se propusieron dar fin a los sangrientos conflictos armados de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. ¿Y quiénes eran esos 4 países amigos? Pues México, Panamá, Colombia y Venezuela. Cuando estamos hablando de estos enfrentamientos o estos conflictos armados, estamos hablando de los conflictos armados que se dieron en Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Entonces, ¿cuál fue la intención de estos países? México, Panamá, Colombia y Venezuela. Pues que estos conflictos ya no se siguieran extendiendo tanto hacia el norte, hacia México, como hacia el sur, Panamá, Colombia, Venezuela. Entonces, retomando, pues en 1986 ya explicamos claramente que fue el grupo de Contadora quienes lo constituyeron. En 1986, con la llegada al poder de Vinicio Cerezo al gobierno, después de gobierno civil, después de 32 años de gobiernos militares, comenzaron los primeros pasos para buscar una salida política al conflicto armado en 1980. Y luego ya iniciamos los procesos de paz. En 1986 y en 1987 se firmaron los acuerdos de Esquipulas 1 y 2, que abrieron la posibilidad para establecer la paz en Centroamérica. En 1986 y 1987 se firmaron los acuerdos de Esquipulas 1 y 2 que abrieron la posibilidad para restablecer la paz en Centroamérica. Entonces, sabemos que en el grupo de Contadora se reunió en Contadora. Contadora es una isla que está en Panamá y por eso se le llamó grupo de Contadora. Ahí en una isla de Panamá, del Golfo de Panamá, ahí se reunieron en Contadora y por eso se llamó grupo de Contadora. En esa reunión pues se estableció que después los gobiernos se reunieron en Guatemala y se reunieron en Esquipulas. Una de las razones, pues sabemos que Esquipulas es un lugar que está cerca de los otros países centroamericanos, Salvador, Honduras, y realmente por ser un lugar también de mucha fe. Y nuestras autoridades eh, pedían al Creador y estaban convencidos de que se lograría la paz de la región centroamericana. Entonces se formaron, repito, los acuerdos de Esquipulas 1 y 2 que abrieron las posibilidades para establecer la paz en Centroamérica.
En 1987, en el Acuerdo de Esquipulas II, se planteó que cada presidente tenía que presentar una moción para determinar los pasos que se debían llevar para alcanzar la paz. Y en Esquipulas II, la propuesta del presidente de Costa Rica, su nombre es Óscar Arias Sánchez, presenta su plan para alcanzar la paz en la región centroamericana. Eh, este presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, presenta su plan, que se llamaba así, el Plan Sánchez, para alcanzar la paz en la región centroamericana. Eh, este, de todos los que se presentaron, pues este era uno de los más completos y se tomó y eh, al presidente de Costa Rica se le otorga por presentar este plan para terminar con estos movimientos armados, se le otorga el Premio Nobel de la Paz. En Guatemala, gracias a estos acuerdos, fue posible el inicio de los diálogos entre el Estado Ejército, o sea, el ejército, y la URNG. Sabemos que aquí ya se habían unido los grupos y la URNG, con lo que se inicia el largo camino conocido como proceso. Eh, Quiero repetir esta parte que es muy importante. En Guatemala, gracias a esos acuerdos, Esquipulas 1 y 2, fue posible el inicio del diálogo entre el ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con lo que se inicia el largo camino conocido como los procesos de paz. En, en Guatemala, las negociaciones entre el gobierno y la URNG se inician en 1990 y concluyen en 1996 y dieron como resultado los acuerdos de paz. Entonces, se llega a un acuerdo de poner fin a esta guerra eh, que tanto daño le había hecho al país, esta guerra interna. Eh, y estas negociaciones que se iniciaron en 1990 concluyen en 1996 y dieron como resultado los acuerdos de paz. Eh, ¿Y qué son los acuerdos de paz? Pues los acuerdos de paz dice que son los convenios suscritos por el gobierno de Guatemala y la URNG. Fueron firmados, como ya dijimos, entre 1990 a 1996 para alcanzar soluciones pacíficas a los problemas que generó el conflicto armado interno. Entonces, repito que los acuerdos de paz, para definirlos, los podemos definir como los convenios suscritos por el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca entre 1990 y 1996 para alcanzar soluciones pacíficas a los problemas que generó el conflicto armado interno. Para aclarar, los acuerdos de paz, pues son 12. Ahí los puede ver usted. Los acuerdos de paz son 12 y se dividen en sustantivos y operativos. Los sustantivos se refieren a la búsqueda de soluciones a los problemas de fondo. Así se identifican los acuerdos sustantivos. Se refiere a la búsqueda de soluciones a los problemas de fondo, es decir, a los que impedían el desarrollo integral, los que impedían ese desarrollo integral del país. Esos acuerdos se les llamó sustantivos. Violación a los derechos humanos, identidad y derechos de los pueblos indígenas
En sí, los derechos sustantivos son, perdón, los acuerdos sustantivos son los acuerdos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y los operativos eh, son situaciones puntuales. O sea, estos acuerdos son situaciones puntuales que deben de resolverse en una fecha determinada. Aquí se dio un plazo. Esos eran los acuerdos operativos. Aquellos acuerdos que se tenían que alcanzar en un plazo determinado. Son situaciones puntuales y que deben resolverse en una fecha determinada. Se les dio un tiempo. Al año debemos alcanzar este acuerdo. Y son los acuerdos 1, 8, 9, 10 y 12. Para que usted tenga claro ahí, pues, eh, solo para mencionarles, los acuerdos de paz fueron firmados en otros países. Ahí les dejo yo eh, una imagen ahí. Pero así, resumiendo, eh, el primer acuerdo es la búsqueda de la paz por medios políticos. Y esto lo que buscaba era que todos los guatemaltecos debemos buscar la paz a través del diálogo y el respeto hacia los demás. Eh, Luego, el número 2 es derechos humanos, que es el respeto a los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Así más o menos para que usted vaya entendiendo algunos acuerdos. Luego tenemos el reasentamiento de las poblaciones, es el acuerdo número 3, reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, que consistía en garantizar a todas las personas que por el enfrentamiento armado tuvieron que irse de sus hogares el retorno y reasentamiento en condiciones de dignidad y seguridad. El acuerdo número 4 es el acuerdo Comisión para el Esclarecimiento Histórico y consiste en establecer con objetividad qué pasó durante el enfrentamiento y hacer recomendaciones para que nunca se repita y se dignifique a las víctimas. El acuerdo 5 eh, se llama Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que consiste en la valoración y respeto hacia las formas de vida de los pueblos indígenas. Así solo le estoy leyendo eh, una parte. El acuerdo número 6, aspectos socioeconómicos y situación agraria. Da las bases para el desarrollo económico y social de todos los guatemaltecos. Y el acuerdo número 7, que es el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, que indica que los poderes del Estado, el Ejecutivo, con sus ministerios, el Legislativo y el Judicial, deben cumplir a cabalidad con sus funciones, así como el papel del Ejército. Bueno, jóvenes, así para leerles eh, algunos acuerdos que usted los tiene ahí en su libro de texto. Entonces, por favor, solo quiero que para concluir leamos la guía número 4. Y la guía número 4 es que usted elabore una cadena de proceso, una cadena de proceso con respecto a todos los aspectos importantes pre y post que desencadenaron de forma efectiva los acuerdos de paz y cese del conflicto armado, tomando en cuenta actores, los 12 acuerdos, lugar de firma, tipo de convenio, contexto, problemática y solución o soluciones, efectos positivos y negativos a través del tiempo. Y luego, eh, realizar eh, las páginas o las actividades de las páginas 94, 95, 96 y 97. Bueno, jóvenes, con esta guía de trabajo eh, termino el tema, eh, que son los procesos de paz, hasta concluir con los acuerdos de paz y finalizo la guía número 4 de trabajo.